Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, después de filtrarse este informe de manera no oficial, se conocieron algunas hipótesis que usted plantea, hipótesis que preocupan además, y quisiera, bueno, que nos cuente un poco cómo fue el trabajo que usted hizo en la Secretaría Anticorrupción y las hipótesis que usted plantea, que nos amplíe un poco más para conocer ante la ciudadanía. Gracias, Luis, por estar con nosotros y bienvenido, lo escuchamos. Buen día, Verónica. Gratísimo conversar contigo. Varias precisiones pequeñas. No se trata de un documento apócrifo inoficial, es un documento que está en el Kipux, fue enviado el día domingo 22, está con mi firma, al igual que mi renuncia está con mi firma, enviada por el Kipux, al igual que el informe de gestión que hice, todos ellos son documentos oficiales, públicos conscientemente. Es la primera precisión que habría hacer. No se trata de documentos inoficiales. Segundo, se trata de dos momentos de gestión de la Secretaría. La Secretaría tiene una función, no tuvo mientras estuvo con su primer estatuto, con sus primeras atribuciones enteras, la función de prevenir la corrupción. Esto quiere decir mitigar los riesgos de corrupción que existan. No quiere decir investigar casos, quiere decir generar metodologías para mitigar riesgos. Y esto es lo que se hizo exactamente en la primera etapa de la Secretaría, en lo que debía ser la Secretaría permanentemente, y además entró en dos otros niveles, uno que estaba formaba parte de su mismo mandato, que es el de procurar la integridad pública, tener un sistema de integridad público, y este sistema de integridad público debía estar conformado básicamente por los distintos organismos del Estado ecuatoriano, y no solo de la función ejecutiva, sino del Estado ecuatoriano, para que contribuyan coordinadamente en la gestión anticorrupción. Ahí se formó esta instancia formada por 25 instituciones del Estado y de la sociedad que debe reunirse el viernes siguiente conforme al documento que dejé elaborado para constituir 5 mesas de trabajo que tienen que ver con elementos desde lo normativo a lo técnico, a lo tecnológico, etcétera, de lucha anticorrupción. Y el tercero, el acompañamiento que el presidente pedía a algunos temas de contratación pública, por ejemplo, lo relativo a los contratos de telecomunicaciones. Acompañamiento consistía no intervenir como negociador, sino intervenir como acompañante, es decir, observador del que extrae conclusiones y las presenta el presidente de la República sobre el curso de esas negociaciones. Después del viaje o en medio del viaje a Davos, el presidente primero me pidió al salir de que hiciera un informe sobre los temas que estaba en curso en esta denuncia sobre corrupción que era llevado adelante otro medio de comunicación y luego el presidente modificó uno de los términos, una de las atribuciones que tiene la Secretaría y lo sacó del plano exclusivamente preventivo y puso una pata que quedaba en el lado, evidentemente, de ejecución e investigación de casos. No solamente se hizo eso, sino que además se pedía que la Secretaría formara parte de las diversas empresas públicas en calidad también de observador, acompañante de las decisiones que se toman en esas empresas públicas. Así llegamos a los momentos en los cuales yo envié ese informe, clausuró, canceló la rueda de prensa y yo volví bajo mis atribuciones a convocarla y junto redacté mi renuncia que fue discutida con el presidente durante el día lunes, durante algunas horas y luego de eso simplemente pensé y lastimosamente pensé mal de que podía retirarme a mi actividad clásica, a mis actividades permanentes, retomar mis novelas, pero recibí un puñetazo que me ha obligado lastimosamente a estar en las diversas medios de comunicación y gratamente conversando contigo, Verónica. Gracias a Luis Beresoto, ex secretario anticorrupción, por comentarnos, bueno, cómo ha sido el trabajo de esa secretaría y además sobre este último informe que es quizás una de las piezas más importantes que ahora está en discusión. Ahora, ¿qué nos dice en este informe, Luis? Porque ahí se plantean algunas hipótesis sobre CENEL, sobre Flopec, sobre ENCO. ¿Qué nos puede comentar usted? Mira, el informe hace cosas muy
dentro del tiempo de trabajo y el equipo de trabajo que tuve para poder realizarlo, hace cosas, llamémosle, básicas. Y la cosa básica primero que hace es responder a la demanda del presidente de tener una hoja de ruta por donde proceder a la investigación. Esa hoja de ruta fue no solamente delineada ya en el informe, sino antes yo remití una hoja de ruta al presidente para demostrarle por dónde iba a caminar mi informe, para que no sea una sorpresa por dónde caminaba el informe en términos temáticos. No estaba, como se trata de un informe independiente, un informe de factura técnica, no se estaba pidiendo un permiso de qué es lo que se debe investigar. Se estaba comentándole al presidente qué es lo que, hacia dónde se debe ir, para que esto no fuera una sorpresa. El informe lo que hace es primero entonces poner una hoja de ruta para el Estado, para trabajar elementos de corrupción que están presentes en otros discursos, en lo que nosotros descubrimos, en las hipótesis que planteamos hacia adelante. El informe lo que hace es tomar desde el primer momento que se inicia el planteamiento de una necesidad de contratación pública hasta el momento más alto que pasa por las empresas públicas, que pasa por EMCO, etcétera. Esta trayectoria ha sido definida a través de 7 hipótesis de aquello que podría estar ocurriendo en este trayecto que va de la generación de la necesidad a la implantación de un proyecto, hacia sus eventuales auditorías o no, el ascenso hacia la toma de decisiones respecto a esos proyectos dentro de la alta dirigencia de EMCO, el procedimiento que tiene que ver EMCO en la decisión que se toma y la posibilidad de que esto se expanda hacia las otras empresas públicas, tanto las empresas públicas activas, las empresas en liquidación y las liquidadas. Esto es lo que hace el informe. A través de eso, evidentemente, monta un conjunto de hipótesis. Válgame decir que una hipótesis, para quien conoce elementalmente lo que es una hipótesis, es exactamente una elucubración que uno hace sobre la realidad a partir de elementos de la realidad para poder establecer en una investigación extensa qué ocurre respecto a esa hipótesis, si es negada o si esa hipótesis transforma en una tesis y consiguientemente va a una investigación de otro nivel. Esto es lo que hace la Fiscalía, transformar algunas denuncias, algunos elementos, y en mi caso yo les llamé explícitamente pistas, no les llamé indicios, pistas, porque no son indicios todavía, son pistas que tienen que ser trabajadas en la realidad para que llegue a un planteamiento de una tesis que pueda sustentar la Fiscalía, si es que debe del caso. Evidentemente, esta honestidad intelectual para mostrar cómo se debe proceder a una investigación trató de ser menospreciada, trató de ser darle una interpretación de sentido común. Lastimosamente, eso no puede ser así, no condice con la seriedad del hacer público. Consiguientemente, es eso. Si quieres, conversamos sobre cualquiera de estos elementos. Tomamos los temas de 4 empresas del área energética. Esto fue una decisión tomada respecto a todos los elementos del área pública, todas las empresas públicas, y ver dónde se concentraba la posibilidad de una gran corrupción, sí, corrupción de volúmenes más grandes. Pedí, por ejemplo, todos los contratos públicos que han pasado por determinado monto y eso permitió seleccionar estas 4 empresas. Con estas 4 empresas seleccionadas, me comuniqué, entre otros funcionarios, fueron muchos funcionarios con quienes tuve relación, pedí con el ministro de Energía que seleccionáramos el conjunto de información que podía acercarse hacia estas hipótesis. Y eso es lo que se hizo con el ministro. El ministro finalmente hizo un pedido de información hacia las áreas de las cuales él tenía jerarquía o tiene jerarquía y tiene rectoría, y ese pedido de información consta evidentemente, fue parte de los elementos que para llegar a pedir información uno no la pide a tontas y a locas. Un pedido de información es un pedido de información con una hipótesis subyacente. Si yo pido información, por ejemplo, sobre la historia de gerentes de que tienen las empresas públicas, obviamente estoy pensando en que la rotación de gerentes puede darme 2 indicios: asentamiento de la burocracia, o 2 hipótesis, no cierto, hipótesis, perdón, hipótesis. La una es si se ha asentado la meritocracia, que puede ser una razón por la cual haya permanencia de este equipo técnico, o pueden haber otras hipótesis por las cuales permanezca este equipo técnico y deben ser investigadas. Y esto no lo hago yo solamente. El presidente de la República me pidió que investigara a todos los gerentes de las empresas públicas del país, y lo hice. Claro, a eso después se le han decorado diciendo que
son respuestas vagas a preocupaciones fundamentales. En los 5 días en que dispuse para hacer la investigación, tomé y pude examinar, por ejemplo, el caso de la rotación de los gerentes, tener algunos índices de lo que estaba pasando en torno a la rotación de gerentes. Esto es lo que he hecho, obviamente he tomado hipótesis de investigación que tienen que ver con mi anterior gestión, como en anterior secretaría, llamémoslo así, la que tenía que ver solamente con prevención, donde se trabajó con todos los ministros, se trabajó riesgos de corrupción en cada uno de los Ujú. casos y se les envió después fichas para que puedan estar alertas sobre los riesgos de corrupción que tenía cada una de las empresas, cada una de los ministerios. Evidentemente hay trabajos que pueden ser apreciados, trabajos que no pueden ser apreciados. Pues son los avatares de la política y los avatares de la interacción con las personas con quienes uno interactúa. Bueno, importante, gracias a Luis Besado por comentarnos cómo se ha dado el desarrollo de este informe que se presentó a la prensa y hablemos de las hipótesis, de algunas de las hipótesis quizás las más importantes. Usted mencionaba en este informe a la empresa coordinadora de empresas públicas, a EMCO, también a la Corporación Nacional de Electricidad de CNEL y la Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec. Sobre EMCO, por ejemplo, usted mencionaba que, bueno, tiene alto poder de concentración y habría que investigar por qué la Contraloría decidió que ENCO no era una entidad susceptible a análisis de la Contraloría. ¿Qué nos puede comentar sobre ENCO y bueno, ese alto poder de decisión que acumulaba esa empresa? A ver, sobre EMCO trabajamos algunos materiales empíricos que teníamos en la Secretaría, trabajamos algunos producto de la interacción con las autoridades de EMCO, trabajamos algunos con eh, fuentes secundarias de estudios que se han hecho sobre las empresas públicas. Hay varias tesis doctorales en el mundo sobre empresas públicas en Ecuador que dan información muy útil sobre EMCO. Todo eso, a quien quiera leerlos, está además contenido en informes, referencias bibliográficas. En el caso de EMCO es el caso más claro de cómo eh, el aparato estatal es un aparato que se fue deformando y fue conformando procesos decisionales y políticas públicas que estimularon la corrupción en lugar de lograr equilibrios respecto al control de la corrupción. Esta búsqueda nos llevó, por ejemplo, lo que tú has resaltado, en uno de los párrafos está puesto, encontrar esta decisión de Contraloría de no trabajar sobre EMCO, de no investigar EMCO, que yo creo que es una decisión que debe ser investigada para poder saber exactamente por qué se produjo, ¿no es cierto? Seguramente se produjo porque el nivel de concentración al cual tendía EMCO desdibujó su primera diseño, y el primer diseño es el de eh, digamos, el diseño de un holding, que básicamente lo que hace un holding es buscar optimizar las ganancias de un conjunto de empresas a través de su coordinación, para decirlo de modo rápido. Ese intento coordinador terminó generando una hiperconcentración de decisiones sobre las empresas públicas que no solamente las coordinaban, sino que decidían las partes fundamentales de su esqueleto de contratación. Al ir hacia las partes fundamentales de su esqueleto de concertación, no, digamos, perdón, de contratación, lo que hizo finalmente fue generar una cantidad de agujeros por donde pudo haber penetrado la corrupción. Y esto nos preguntamos, ¿qué pasa cuando termina el proceso alrededor de la empresa y sube un contrato hacia los actores técnicos de EMCO? ¿Cómo se produce la toma de decisiones donde creemos que se pudo haber ocurrido una compensación, que le llamamos un trade-off, una compensación Ujú. entre, entre elementos que toman decisiones? Yo te doy esto a cambio de esto, tú me das esto a cambio de esto, y terminan pasando así informes hacia ese directorio, y hay que investigar cómo se tomaron las decisiones dentro del directorio de EMCO. El directorio de EMCO, yo no tuve las actas, sé que ya están en la Secretaría, lo cual me complace mucho. Digamos, están las actas y están fundamentalmente las grabaciones. Es decir, no solamente la decisión tomada, sino además la motivación que cada uno de los actores del directorio tuvo para tomar una decisión. Esas grabaciones tienen que ser suficientemente explícitas, obviamente íntegras, para que puedan razonarse por qué se ha producido esta relación con la decisión tomada.
Entonces ahí hay dos fuentes importantes. Pero lo fundamental, Verónica, que quiero decirte es, este es el caso típico de entre instituciones estatales que han deformado sus procesos y convierten en estímulos de la corrupción a su gestión, ¿no es cierto? Y el caso más típico es la concentración, que en manos de gobernantes, me refiero a funcionarios designados en el gobierno, a agentes gubernamentales, para decirlo con propiedad, agentes gubernables que al no tener clara su misión ética, su misión decisional, su suficiente separación y desapego de decisiones económicas que puedan favorecer a la personal, terminan produciendo hechos o terminarían produciendo hechos de corrupción. Esto es lo que debe investigar la justicia. Esto es lo que hay que hacer. Eh, Esto no es ningún hecho heroico hacerlo, simplemente hay que poner orden en la investigación, hay que saber lo que se investiga, hacia dónde se investiga y producir resultados. Producir resultados a veces no es entregar 3.000 o 4.000 o 10.000 o 50.000 contratos. Cada contrato cuesta mucho tiempo leerlo, cada Claro. contrato cuesta mucho tiempo trabajarlo. Hay que meterse en los contratos con calidad técnica, con asesoramiento técnico, saber hacia dónde se conduce para poder deducir qué tipo de procedimiento o proceso errado está ocurriendo. Y eso es lo que hicimos, poner orden en esto, decir qué es lo que se debe buscar, exponer y pedir claramente la información que se debe buscar, montar hipótesis para eso y esperar este primer compromiso que había tomado yo con la población y el presidente con la población del día 23, entregarle al país una visión sobre lo que estaba ocurriendo con los hechos de corrupción correspondientes. Importante, Ana Luis. También hablemos un poco de CENEL rápidamente y la hipótesis en el caso de CENEL. Usted planteaba la falta de eficiencia empresarial, que resulta además en pérdidas, y que esto posibilitaría a grupos corruptos de acceder y utilizar información privilegiada en beneficio propio. ¿Qué es lo que encontró en CENEL específicamente? Mira, encontramos contratos que tienen algunas características, ¿no es cierto? Una primera característica que tienen los contratos, de los contratos son más pequeños en él, ¿no es cierto? Los de Flopec, pero son significativos, ¿no? Tiene importancia, no recuerdo exactamente el monto este rato. Encontramos que, por ejemplo, habían casos que entre la persona que determina la necesidad de una que debe ser cubierta en la empresa y la decisión de contratación era la misma. Entonces, por ejemplo, no puede eso darse un proceso en una empresa pública. Yo no puedo determinar que hay necesidad de evitar la fuga de electricidad y a la vez tener, ¿no es cierto?, el mismo persona que termine eso, ser parte de la determinación de la necesidad de qué transformadores deben comprarse o qué medidores de luz deben comprarse y participar en el proceso. Eso no es dable. Eso nos obliga, porque la información está, ¿no es cierto?, una información que tiene que tener una compartimentalización clara, quién determina la necesidad y quién procede a la necesidad de la contratación, procede a formular la contratación, puede haber un filtraje de información que es un conflicto de interés. Un conflicto de interés puede darse no solo acá, un conflicto de interés puede darse en la cúpula, en EMCO, ¿no es cierto? Puede darse allí conflictos de interés. ¿Cuándo existe un conflicto de interés? Cuando existe, ¿no es cierto?, la colisión, y esto lo hemos puesto en un proyecto de ley que se encuentra en el Parlamento, elaborado con la Contraloría, elaborado con asesoría internacional. Ecuador debe cumplir el compromiso de tener un proyecto de ley sobre conflicto de interés. Digo, se produce no solamente cuando se sobreponen, se yuxtaponen intereses personales de una persona que toma la decisión con intereses empresariales de él o su familia. Eso es un conflicto de interés. Ese conflicto de interés tiene que ser, ya está regulado en la Constitución Ujú. en términos macro, tiene que ser regulado de modo específico. Y ese conflicto de interés no solamente pasa al interés económico, patrimonial, accionario, pasa también a la información. Si yo como jefe de una empresa tengo información relevante a la contratación que va a hacer el Estado, y si no tengo esa, digamos, la probidad moral de separarme y no tomar decisiones sobre ese tema, porque evidentemente la colisión de intereses con aquello que el Estado hará o hace, entonces ahí hay un conflicto de interés. Hay un conflicto de interés cuando personas que estando en el mismo cargo generan la necesidad, generan la contratación y giran
y después se convierten en contratantes. Ujú. Ahí hay o se convierten en sus allegados, accionarios, etc. Ahí ha habido conflictos de interés que tienen que ser perfectamente regulados. Este proyecto de ley se encuentra en el Congreso, ha sido elaborado por la Secretaría a mi cargo, con la colaboración extraordinaria de la Contraloría y de los organismos internacionales que estuvieron girando en torno a esto, porque este es un compromiso de Ecuador. Ecuador tiene que mostrarse ante el mundo que tiene que hacer esfuerzos y proponer proyectos y proponer legislación que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Esto, por ejemplo, además, por ejemplo, sobre el tema de extinción de dominio, la Secretaría hizo también, ha hecho no solo activismo para que se vea con claridad los defectos que tiene la legislación que Ecuador obtuvo sobre extinción de dominio, están publicados en varios lugares del país, sino que además propusimos una reforma y propusimos además del proyecto de ley de conflicto de intereses. Los dos forman parte de los compromisos internacionales de Ecuador. Por eso me sorprende tanto realmente que ahora han descubierto hace 4 días que lo que he hecho es superficialidades que no van a ningún lado y no sirven para nada. Por favor, díganselo al Fondo Monetario, díganselo al Banco Mundial, díganselo al Banco Interamericano de Desarrollo, que aquellas cosas no servían para nada. Y yo me sentiré aliviado técnicamente de saber que yo tuve razón por mi lado y no tuve ninguna por el otro lado. Esas son las cosas que yo creo que con valentía, con esta valentía con que salen y te dan un puñete inesperado el día lunes en que yo empezaba a leer mi mejor novela, me encuentro con que me agreden. Entonces yo tengo que salir a decir, señores, no me agredan porque están agrediéndose ustedes, están escupiendo al cielo ustedes. Si quieren decir al Fondo Monetario que el proyecto enviado sobre conflicto de intereses no sirve para nada, díganselo. Si quieren ustedes decir al país que ese proyecto que está en discusión en el Parlamento no sirve para nada, eliminen a los 40 legisladores que lo presentaron. Si quieren decirle que ese proyecto de conflicto de interés no sirve para ver el impacto de los códigos de ética, díganselo. Mídanlo de otro modo, propongan otro proyecto. Si ese proyecto no sirve para ver que la extinción de dominio, por ejemplo, efectivamente se ejecute y no se genere ese proyecto tramposo, con el cual no se puede hacer extinción de dominio, díganselo al país que el proyecto tramposo es el bueno, no el que propone la Secretaría que se equivocó porque hace hipótesis absurdas sin base en la realidad. Eso me tiene incómodo y terminaré ya con esta expresión pública de incomodidad, porque realmente he sentido si algo hay que aprender en el hacer político y de política pública es tener madurez emocional. Muy importante, Luis, y no quisiera despedir esta entrevista preguntándole, bueno, ¿cómo tomó el presidente este informe? Se escucha que se habló de traición, de que el presidente le dijo a usted que lo ha traicionado con este informe. Yo charlé 3 horas con el presidente. El presidente inicialmente convocó a los funcionarios de Palacio y después convocó a varios ministros con quienes, al finalizar, una vez que eh, mi interés era hacer una rueda de prensa, cuando el día domingo eh, no soy citado a conversar con el presidente, luego que habíamos pactado con él charlar y trabajar sobre esto. Cuando justificaron que no le habían citado, le parecía que me invitaban para charlar de otras cosas, entonces ahí no entendí nada. Eh, Luego de eso, el día lunes de la mañana, muy temprano en la mañana, me preparaba a ir a dejar el informe al presidente a las 9 de la mañana, teníamos una reunión en el Palacio, él quería que sea su primera reunión el momento que llegaba de Davos, y ahí me encontré con que la SECOM había cancelado la rueda de prensa, en el momento en el cual tomé 2 decisiones. La primera decisión fue convocar a una rueda de prensa, y lo hice para las 10:30 de la mañana, esperaba ya estar desocupado del Palacio, a donde me iba a entregar el informe y mi renuncia. Lo hacía con una razón muy sencilla, era de que este informe evidentemente puede ser un informe incómodo, porque la oposición, en un lugar de política bastante ciega, va a utilizarlo o podría utilizarlo contra el gobierno, pero aquello no se contraponía, digamos, se contraponía, y en política hay que saber tomar decisiones cuando hay intereses contrapuestos y posiciones contrapuestas, se contraponía con mi dignidad personal, que había prometido ante el país, ante la opinión pública, que iba a tener un informe
en la mañana del día 23 y no tenía nada que ocultar. Conversamos con el presidente con los mejores términos. Con el presidente se puede conversar en muy buenos términos. Y yo me he despedido del presidente mirándole a los ojos, dándole la mano y dándole la mano a los 10 ministros que estuvieron dentro, que saben exactamente lo que se conversó.